Donde se oyen los gritos del que recibe las palizas a la vez. Muchas gracias a los asistentes por venir a un acto de afirmación republicana en un día como hoy. Estamos aquí en esta mesa Luis Garrido, que es el que va a hacer la presentación del libro. Es el hijo del autor de la autobiografía que vamos a comentar. En este acto, en esta asamblea, hay muchísimos familiares de los republicanos, vecinos de Tornadizos, también concejales del mismo pueblo y representantes de las direcciones provinciales de PSOE, Izquierda Unida, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y Foro por la Memoria de Ávila. Este acto, la presentación de un libro, es la primera parte y la segunda parte tendrá lugar mañana en Tornadizos. Se trata de homenajear a unos republicanos que fueron represaliados en las primeras semanas, primeros meses del golpe de Estado del 36, y para contextualizar este libro autobiográfico que Luis nos va a comentar, pues quería decir un par de cosas. En primer lugar, quisiera corregir o contribuir a que se corrija la idea de que el apoyo a la República en la provincia de Ávila fue muy débil y que aquí el golpe de Estado pues se hizo un pispás sin ningún tipo de resistencia, y no fue así. Dos hechos lo prueban. Primero, y hay que recordar que en las elecciones de febrero del 36 para el Frente Popular, la provincia de Ávila fue la que obtuvo un mayor porcentaje de apoyo al Frente Popular de todas las provincias de Castilla y León. No fue mayoritario, sin duda, solo el 34%. Pero fue la provincia que más sacó, más que la siguiente, que León con el 30% o Valladolid con el 28%. Bueno. Y segunda cuestión, que aunque la sublevación del 18 de julio en general en la meseta pues arrasó, pero hubo solo dos provincias donde no triunfó en las semanas de julio, agosto ni septiembre, y las dos provincias donde no triunfó el golpe de Estado fue Ávila, donde en Gredos, en el Valle del Tietar y en los valles del Alberche y de Pinares, pues la República se mantuvo, en el caso de Ávila hasta octubre del 36 y en el caso del Valle Amblés, el Valle del Tietar, perdón, hasta marzo del siguiente año, el 37. En las otras 7 provincias, el día 19 de agosto ya estaba todo resuelto. Además de esta circunstancia, he de decir que cuando el padre de Luis, Albino Garrido, con 17 años, se enrola en la columna Mangada, junto con su padre, por cierto, y con su tío, etcétera, pues esa acción de abandonar la zona nacional para irse a la zona republicana no fue algo exclusivo de Albino. Otros 38, hasta un total de 40 vecinos de Tornadizos, se fueron a enrolarse en la columna Mangada. Y tampoco es un pueblo, podríamos decir, excepcional. Hace muy poco he encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Ávila una carta del Ayuntamiento de Berrocalejo de Oragona, a 8 kilómetros al norte de Tornadizos, en la que el secretario del Ayuntamiento escribe al gobernador civil ya franquista, diciéndole lamentando que 37 mozos de Berrocalejo se han ido con los republicanos a enrolar la columna que estaba en Navalmoral de Pinares, ¿no?
Y realmente esa circunstancia pues no fue única tampoco en estos dos pueblos. Estoy convencido de que en La Cañada, en fin, Herradón de Pinares debía ocurrir otro tanto, porque lo hemos comprobado que en las otras zonas más en fin, hacia Madrid, pues por ejemplo, en Peregrinos había 140 milicianos, Navalperal de Pinares 116, Ciemblo 50 y en el Tietar muchos más, en Sotillo, por ejemplo 133, etcétera, ¿no? O sea que había abulenses que incluso estaban dispuestos a estropear su vida para defender la República. Y otro hecho muy poco conocido es que en esas semanas de agosto, la que ahora llamamos Casa de Ávila en Madrid, tiene una idea que es la de formar un batallón que llamarían Batallón de los Comuneros de Castilla, y llamaban a los que vivían allí procedentes de las provincias de Castilla y León, o a evadidos, que era el nombre que se daban a los que se escapaban de la zona nacional para ir a la zona republicana, a que se incorporaran. Bueno, pues de los 1.500 soldados del batallón de Comunero de Castilla, el 52%, 780, eran de Ávila. Un batallón que duró toda la guerra, duró hasta final. Al final terminó defendiendo la ciudad universitaria en Madrid. O sea, que los abulenses, bueno, siempre se nos ha colgado la idea de que somos muy conservadores, muy dóciles, muy poco, en fin, comprometidos con las causas progresistas. Bueno, pues en ese caso no fue así. Vamos, el exponente arquetípico será Albino Garrido, el autor de este libro, que con 17 años pues se va a tirar al monte, aunque en el monte eran sus pueblos de al lado. Y unas brevísimas palabras sobre también por mi oficio de historiador. Debo decir que no me he presentado, pero quizás me conocéis la mayoría, pero otros no. Soy Serafín de Tapia y soy historiador y soy secretario del Foro por la Memoria de Ávila. Por cierto, el presidente está por aquí acompañándonos. Digo que se ha escrito muy poco sobre la guerra civil en Ávila, pero lo poco que se ha escrito no todo es fiable. Hay dos obras escritas durante la dictadura, una nada más y nada menos que en el año 1939, de Arrarás Iribarren, que ya el título denota Historia de la Cruzada Española. Ese libro ha sido, el tomo tercero de esa obra, que son 8 volúmenes, ha sido utilizado muy frecuentemente por estudiosos, por gente que comienza a hacer estudio de su pueblo, tal, y se da por buena información que allí se dice que es fundamentalmente propagandística. Luego se publicó ya al final de la dictadura, en el año 73, un guardia civil ilustrado, escribe un capítulo muy largo titulado La Guardia Civil y el Alzamiento Nacional, Ávila, la ciudad olvidada. Pues este artículo de Aguado, de Sánchez Aguado y de Aguado Sánchez y de Arrarás han sido utilizados muy frecuentemente y ha contaminado parte de la producción historiográfica que se ha hecho sobre la guerra civil. Respecto a los trabajos históricos hechos ya en periodo democrático, voy a ser muy raros los que ha publicado Mar González de la Peña sobre la represión en general, sobre la represión a los maestros, Rafael Sánchez, que está por aquí, también sobre el Valle del Tietar, José María González Muñoz, referido a Casa Vieja, o en general, o la columna Doval, Enrique Guerra sobre Cuevas del Valle, Juan de la Cruz, Mayo Garcinuño, un blog sobre la guerra civil en las 5 villas, sobre el Alberche, un libro de Tomás García Giebra, que aunque es historia secreta de las Navas, incluye también lo ocurrido durante la guerra civil en las Navas y en Navalperal de Pinares, y el libro de Albino Garrido, que es el que se va a presentar hoy, que es un pilar fundamental. También hay que hablar de algún artículo
muy interesante, como lo de Jesús Arriba sobre Ciges Aparicio, sobre el gobernador civil que fue fusilado el 4 de agosto del 36, Juan Blázquez de Miguel, que hace un artículo de divulgación en Cuadernos Abulenses donde da por buenas las informaciones de los franquistas. Y también quiero terminar aludiendo a cosas que se han escrito, algunas interesantísimas, pero que lamentablemente no han sido publicadas. Especialmente el libro de el artículo amplio de Esteban Buenadicha, donde relata cómo su padre, un funcionario de correos que cumplía con su obligación, que no era especialmente comprometido, pero era un funcionario fiel a la República, fue asesinado pues por negarse a darle la correspondencia que él tenía que, como funcionario, custodiar. Él ha intentado publicar este artículo y no ha sido posible, alegando pretextos formales. También habría que añadir los informes que ha hecho Foro por la Memoria de Ávila en sus expedientes de las exhumaciones que hemos hecho, con un acompañamiento histórico de los hechos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Es un motivo de satisfacción y de honor de estar aquí en Ávila, la tierra de mi padre, que, como se ha dicho, muy joven, estuvo luchando en la Columna Mangada. Bueno, mi padre esta tarde va a estar aquí muy presente con nosotros porque le vamos a ver a través de varios extractos de vídeos que grabaron Antonio López y también Guillermo cuando vinieron a entrevistarle en el junio de 2004 en Burdeos. Esta conferencia la voy a dedicar a un compañero, Gérard Malga, seguro que aquí nadie le conoce, un doctor en lengua y literatura española, especialista de Max Aub, un personaje, escritor muy comprometido con la República Española, puesto que fue agregado cultural en el 1937 en la Embajada de España en París, que tuvo después mucho protagonismo con André Malraux, rodó la película, rodaron Sierra de Teruel, un homenaje a la República, a sus luchadores, y Gérard Malga, fallecido el 5 de agosto, y tiene relación con la historia de mi padre porque al momento de dar el último paso para la publicación del libro estuvo leyendo todo el manuscrito e intercambié mucho con él. Así que quería recordar su memoria hoy aquí. Todo eso se inicia con, claro, como lo ha dicho, ya no sé, igual nuestro compañero aquí, mi padre siempre nos habló de lo que le tocó vivir en España y yo a menudo le pedía que nos dejase constancia de ello. Y un día, tengo que volver para atrás, que se me ha ido esto demasiado, el 16 de diciembre de 2001 empieza a escribir esos dos cuadernos que han visto antes y recuerda que nació el 5 de febrero de 1919 y como más tarde le dijo su madre, fue aquel día o aquella noche que robaron los burros del molinero, o sea, el señor que en Tornadizos de Ávila se encargaba de recoger el grano para llevarlo al molino y bueno, es una anécdota, pero es así. De ahí han salido dos libros. Primero, yo lo traduje de nuevo, mi padre lo escribió en castellano al francés y lo publiqué porque para mí era mucho más fácil. Yo nacido en Francia, hacerlo así. Y ahí es la historia de mi padre, a la que he añadido muchas notas, porque para situar esa historia en el contexto general de lo que fue la guerra y también del recorrido tan particular que fue el suyo a través de su experiencia del campo de concentración que ha hablado aquí Guillermo y sobre todo de su fuga. Eso es un caso, pienso, prácticamente inédito. Y al año siguiente lo publicamos aquí y fue la editorial Milenio que se encargó de ellos. Se llama Una larga marcha porque, como lo hemos dicho, se escapó de Castuera el 4 de enero de 1940 con 5 compañeros y andando de noche, 4 de los fugados consiguieron llegar a Francia y eso fue el 22 de marzo de 1940. Bueno,
Ahora va a hablar mi padre del golpe de los militares, porque el inicio es ese. La guerra de España no fue nada más que porque hubo un golpe de los militares que se sublevaron contra la legalidad republicana y la República de abril del 31. A los 17 años, aquella situación que ya se veía venir, las fuerzas que tenían por misión defender al régimen republicano, que era la emanación de la voluntad del pueblo a través de las elecciones del 16 de febrero, los generales golpistas, traidores a su patria, traidores a lo que habían jurado, a su bandera, capitaneados por Franco, Queipo-Arellano, Cabanellas, Bola, etcétera, etcétera. Traicionaron a la República, organizaron una acción violenta para terminar con ella. Entonces la República se vio agredida y tuvo que defenderse y la defendió ¿quién? El pueblo. El pueblo, particularmente las organizaciones obreras, que crearon grupos de milicias que consiguieron el aplastamiento de Godez y Burriel en Barcelona, de Fanjul en el cuartel de la Montaña en Madrid, y salieron hacia la sierra a enfrentarse con las fuerzas dirigidas por los franquistas. Y entonces yo me encontraba con 17 años voluntario en la sierra, No sé si se oye bien, porque sí se ha oído. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, de forma muy rápida voy a hablar de lo que fue la situación en Ávila, porque, bueno, simplemente para hablar de algunos hechos que se desarrollaron al principio. Mi padre estaba segando con unos compañeros en la dehesa de Fresneda cuando se enteraron el 18 de julio hacia la 1 de la tarde del golpe de los militares. Entonces regresaron al pueblo y Cándido, el alcalde, abuelo de Honorio, de Pedro, que aquí están, mandó a mi padre y a su primo Felipe a Ávila para ver si se enteraban de lo que estaba ocurriendo, porque en Ávila no había ni electricidad ni radio. Mi padre fue allí, estuvieron por el Mercado Grande a ver, bueno, algunos decían que iban a venir un tren de mineros ahí de Asturias, bueno, pero en definitiva volvieron al pueblo sin más información. Y entonces al final de la tarde del 18 de julio se presenta en Ávila José Felipe García de Muro, que era su secretario del Ministerio de Información, con una carta de Sebastián Posas, director general de la Guardia Civil, para que entregasen armas al pueblo, porque se trataba de proteger efectivamente un convoy de mineros que procedían de Asturias para que pudiesen pasar por Ávila sin dificultad. Entonces se reúnen con Manuel Siges Aparicio, el gobernador civil, no era un verdadero político, un amigo de Azaña, un escritor, más bien periodista, y con el teniente coronel Romualdo Almoguera Martínez, que era el que dirigía la Guardia Civil, porque entonces en Ávila las principales fuerzas militares eran la Guardia Civil, había 2 compañías, poco más de 200 hombres. Había también la caja de reclutas número 47 y un colegio de suboficiales. En fin, representaba poca cosa y dependía de la 7ª región orgánica de Valladolid. Era Nicolás Molero Lobo, que la mandaba antiguo ministro de la guerra, y Romualdo Almoguera venía de Madrid y había estado con Sebastián Posas, y los capitanes de la Guardia Civil, Pérez, Chicote, todos esos, no fiaban mucho de Almoguera, porque no sabían, como estaba con Posas, de qué lado iba. Pero Almoguera lo tenía muy claro. Reciben a Felipe García de Muro, se nega, dice que no, que esa carta no cree que sea verídica, y va dando largas porque están a la espera que el golpe triunfe en Valladolid
para declarar el estado de guerra en Ávila. García de Muro no consigue nada y toma la dirección de Valladolid. Entonces avisan a los puestos de la Guardia Civil y le van a detener en Medina del Campo y le fusilarán a finales de julio. A las 6 de la mañana, el día 19, llega la orden de Valladolid, donde Sariquet se había apoderado de la 7ª región, y entonces detienen a Siges Aparicio, que será fusilado el 5 de agosto, y liberan a 18 falangistas, creo que estaban en la cárcel, entre ellos Onésimo Redondo. Y así ocurren las primeras horas de la sublevación en Ávila. Voy a hablar también de forma bastante rápida de los enfrentamientos que hubo en la provincia, a los cuales también participó mi padre, y los que de Tornadisos y otros pueblos también, de Bernuy Salinero, de Berrocalejo, se juntaron con la columna Mangada. O sea que estamos el 19 y en Tornadisos, bueno, montan guardias alrededor del pueblo con lo que tienen poca cosa en realidad. Y el día 22 se enteran por unos canteros de Ciudad Real, creo, que les dicen que va a llegar a Navalperal un tren con armas que procede de Madrid. Y entonces ese día 22 salen 37 vecinos de Tornadisos, encabezados por Cándido, y se presentan a Navalperal. Cuando llegan a Navalperal, lo que encuentran no son armas. En ese momento, la víspera, había pasado una compañía del batallón de ametralladoras número 2 de Plasencia, y una sección con guardias civiles se había desplazado a Navalperal a ver si desalojaban los milicianos que estaban allí. Y cuando los de Tornadisos llegan allí, se encuentran con ellos y tuvieron que salir corriendo entre los pinos, entre las rasfalgas de ametralladoras que recibieron, y vuelven al pueblo sin armas, sin nada. Pero todo va a cambiar, porque el día siguiente, claro, no se puede hablar de la guerra civil en Ávila sin hablar de la figura de Julio Mangada. Julio Mangada, el día 23, procedente de Madrid, con una columna motorizada de aproximadamente 1000 hombres, había milicianos de las barriadas de Madrid, una compañía de asalto de Badajoz, mineros de Asturias, otra compañía de la Guardia Civil de Madrid. Sale de Madrid y va hasta la Navalperal de Pinares. Navalperal de Pinares lo coge tras duros combates, se adelanta hasta Villacastín. En Villacastín tenía dos posibilidades: o coger el flanco derecho de los franquistas que intentaban pasar por el Alto de León, o bien ir a Ávila y tomar Ávila, porque lo hubiera podido hacer con mucha facilidad. Pero no, Mangada retrocede de nuevo y se va a Navalperal de Pinares. Y ahí ocurre también, cuando estuvieron hasta Villacastín, una avanzadilla con una Mangada topó en Lavajos con falangistas encabezados por Onésimo Redondo, y allí mataron a Onésimo Redondo y a su hermano Andrés y a otros más, sin saber a quién habían matado. Pero fue efectivamente una avanzadilla con una Mangada que mató a aquellos falangistas que a diario iban a fusilar a la gente por los pueblos. Y todo eso, bueno, ha sido mi padre y los de Tornadisos, y como le he dicho, de Bernuy y de Berrocalejo, eran unos 70 milicianos que estaban ahí en el punto más avanzado de la columna Mangada. Estaban en la estación de Navalgrande y estaban encabezados por Ángel Martín, hermano de Cándido. Era el jefe militar y allí se encontraban. Pero en fin, hasta entonces hubo enfrentamientos, pero de poca amplitud, y las cosas van a cambiar de forma radical cuando los franquistas
entre las tropas que venían del norte con la caballería de monasterio y los que venían del sur, los africanistas que habían conquistado Badajoz y Talavera de la Reina, que cayó el 3 de septiembre, se van a unir por la zona del Puerto del Pico, Molbeltrán, el 8 de septiembre, y a partir de entonces, bueno, van a desencadenar enfrentamientos con armamento muy superior al que los tenían los milicianos de Mangada, y entonces van a avanzar y, bueno, muy rápidamente los milicianos, entre los cuales se encontraba mi padre, tienen que retroceder por la Cañada, Santa María de Alameda, donde sufren un bombardeo de la aviación legionaria, y allí va a morir a los pocos días, a consecuencia de ese bombardeo, Viviano, el hermano de mi tía abuela, la esposa de mi tío abuelo José, el hermano de mi abuelo Nicolás. Allí va a morir y también otro del pueblo va a resultar herido, pero sin gravedad. Entonces retroceden y la línea se va a establecer en el Cerro de San Benito, donde, bueno, voy a hablar de ello más tarde, comenzarán a organizarse las milicias en unidades de brigadas mixtas. Pero antes voy a hablar de los asesinatos que se cometieron en Tornadizos en aquella época. Y todo eso, claro, todo eso procede de la voluntad que tuvieron los golpistas de acabar con todo lo que representaba para ellos un peligro. Y aquí las directivas de Vidal, de Mola Vidal, el director del golpe, y eso es del 19 de julio. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que lo piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Eso el 19 de julio. Y el 31 de julio en Radio Burgos dice: yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a nuestros enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarles para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. Y ahí está el marco en que se van a cometer por personas próximas a los franquistas los crímenes que se han cometido en Tornadizos. El primero de ellos será, porque era el que mayor peligro representaba para los sublevados, Cándido Martín García Martín, el alcalde, que la asesinaron de forma salvaje el 4 de agosto. Después siguieron, si se puede decir así desgraciadamente, los 5 de Casares: Arturo Martín Grande, Saturio Ajata San Segundo, Isaías del Pozo del Nogal, Florencio Moreno de la Purificación y Félix Sánchez García. Eso el 29 de septiembre. Días más tarde asesinaron a Euterio Morales Pacho, que estaba labrando en una finca, según me han dicho. ¿Por qué? No sé, porque todo eso cubrió seguramente al nivel de los diferentes pueblos envidias, rencores de todo tipo, y no fueron simplemente cosas que las había designado Mola. Y después, al final de la guerra, hubo 2 fusilados en las tapas del cementerio del Este: Valentín Martín García Martín, el hijo, el más joven, el hermano de Cándido, que nació en el 1917, y Diego Paredes Carrasco, también del pueblo, el 28 de agosto del 40. Y también hay que señalar los que murieron en la cárcel, entre ellos mi abuelo Nicolás Garrido Muñoz, que falleció el 30 de junio a consecuencia de los malos tratos, y otro vecino que no sé si murió en la cárcel o a pocos días de salir de ella. Igual aquí hay gente que puede dar precisiones sobre eso: Rufino Ajates Fernández.
Y ahora voy a insistir simplemente sobre un hecho que ocurrió para mostrar cómo cada uno lo presentó a su forma y manera, y fue el robo de las vacas del pueblo. Mi padre habla de eso en el libro, es que efectivamente se llevaron las vacas del pueblo, las robaron. En todos los expedientes que he encontrado de los que fueron juzgados por haber sido fieles a la República y haberla defendido, se encuentran las mismas cosas. Se encuentran las mismas cosas. Y es que habían robado nada menos que 800 vacas y 200 ovejas. En Tornadizos creo que si había 50 o 60 vacas no había más. O sea que ahí todos dicen que habían robado 800 vacas y 200 ovejas. Y da la casualidad, tengo que volver para atrás, en un folleto de la Columna Mangada hay una parte de la respuesta a ese robo. En una entrevista el capitán Fernández Mencía dice, el otro día, eso se publicó en el mes de noviembre creo, el otro día nos dice, contribuí a la captura de 200 vacas que el enemigo tenía en las cercanías de Ávila. Fuimos en el tren blindado que llega ya hasta 7 kilómetros de Ávila, las sorprendimos y las capturamos. Claro, ellos tenían necesidad de comer también. Se hicieron con las vacas y ellos son 200 vacas que roban al enemigo, pero muchas de esas vacas pertenecían a pequeños propietarios, incluso mi abuelo también tenía una o dos vacas. Así que eso fue, y eso en el pueblo se lo echaron en cara a los republicanos que habían defendido la República, que robaron las vacas del pueblo. Bueno, bien, entonces mi padre, cuando retroceden, tienen que retirarse, reorganizan, como le he dicho, las milicias, y él está en la 34 Brigada Mixta. El comandante de esa brigada era un joven estudiante, Rafael Jiménez Carrasco, y da la casualidad que murió en abril en un accidente de coche cuando del Cerro de San Benito se trasladaba a Madrid. Estas son unas fotos que me las mandó Fernando, que tenía que estar aquí esta noche pero no ha podido venir, de lo que eran las posiciones del cerro, en el Cerro San Benito, donde se estabilizaron las líneas. Los franquistas estaban a unos 200 metros y ahí estaban tirando tiros en unos parapetos. Igual ese podía ser uno de ellos. Había un parapeto donde mi padre estuvo mucho tiempo, que le llamaban el parapeto de la muerte, y allí otro hermano de mi tía María, mujer de José, hermano de mi abuelo Nicolás, Jacinto, murió ahí también en el parapeto de la muerte. Entonces mi padre, como era muy joven, eso ocurrió en esa unidad, en otras no ocurrió, pero le desmovilizaron. Y entonces se alistó en aviación, porque un oficial de la 34 Brigada Mixta le hizo una carta y se trasladó a los Alcáceres y estuvo cursando allí unas formaciones, y después la afectaron a la segunda compañía de masa y maniobra. Era una compañía de apoyo a los pequeños aeródromos que había por todas partes. Estuvo por Alcalá de Henares, Barajas, Algeciras, en Villamayor de Santiago bastante tiempo, en Tembleque también, y de Villamayor de Santiago en el verano del 38 le mandan a los Jerónimos, al Colegio de los Jerónimos en la provincia de Murcia. Allí sigue unos cursos, sale con el grado de sargento y le mandan a Herrera del Duque, a la 41 División, y está en el Servicio de Investigación Militar. Allí le va a sorprender el final de la guerra y el golpe de Casado. Y ahora va a hablar mi padre de lo que fue el golpe de Casado en la 41 División y el 7º Cuerpo de Ejército. El golpe de Casado y los partidarios de la resistencia, eso es doloroso y triste.
empezaron a detener a los no partidarios de la resistencia, siempre a los partidarios de Calzado y la claudicación. Después eso fracasó, se hundió y fue lo contrario. Aquellos que habían sido detenidos vinieron a detener a nosotros. El comisario político Félix Navarro, comisario de la división, con Fernández, que era el jefe militar, salieron como pudieron. Por cierto que en un control del servicio de etapas era gente de cierta edad que los tenían en la retaguardia para los servicios y parece ser que no los querían dejar pasar. Llevarían a alguien de escolta con ellos también y los limpiaron las metralletas y pasaron. Y fíjate qué coincidencia, años después ya en Francia, en un grupo de trabajadores españoles, estábamos en los Alpes Marítimos, encuentro a un hermano de ese comisario y me dice, consiguió llegar a Rusia. Félix Navarro, que he tenido yo en el campo de Catora a Sumacuto. Le llevé al campo de Catora y allí se quedó. Efectivamente, mi padre habla ahí de el que era comisario político de la 41 División, Félix Navarro Serrano, y Damián Fernández Calderón, que era el jefe militar. Y lo que comenta ahí Antonio López, que está aquí en el archivo del Partido Comunista en Madrid, encontró el informe que Félix Navarro Serrano manda a la dirección del Partido Comunista para informarles sobre lo que ocurrió, el golpe de Casado tal que se desarrolló en el 7º Cuerpo de Ejército de la 41 División. Y dice efectivamente lo que cuenta mi padre. Ellos se fueron, tenían intención de irse a los puertos de Levante para poder escapar, porque sabían lo que iba a ocurrir. Y efectivamente en un control mataron a un soldado de las 126 brigadas, todo eso aparece en el informe, que no les quería dejar pasar, tenían subfusiles, le mataron, los otros no se movieron, consiguieron llegar a Valencia. En Valencia, el 28 de marzo, subieron en un barco, el Les Ardrieux, que los llevó hasta Oran, en África del Norte, territorio francés entonces. De Oran los trasladaron al Camp Morin en Bogarri, al sur de Argel, y de allí el Partido Comunista consiguió sacar los cuadros que le interesaba sacar de allí. Salieron en barco de Alger a Marsella, de Marsella se fueron en tren hasta Le Havre, en la parte norte de Francia, y allí subieron en un barco soviético, el Kooperatsia, y a bordo del Kooperatsia, el 19 de mayo de 1939, Félix Navarro Serrano redacta ese informe y llegaron a Leningrado. Y Navarro Serrano se quedó en Rusia todo el tiempo y falleció allí en el 85. Participó a la Gran Guerra Patria. Y ahora aquí es otra entrevista que mi padre le dio a Luis Sánchez de Cadena Ser Ávila el 23 de febrero del 2012, cuando salió el libro en Francia, y le habla de qué forma se entregaron el 28 de marzo a los franquistas. El 28 de marzo formamos contacto con las fuerzas franquistas, que por la mañana salió una comisión a parlamentar, y entre ellas había un amigo mío que era de la Juventud de Socialistas Unificadas y era oficial de correos y formaba parte de ella. La mala suerte que esa comisión estalló una mina en la carretera y murieron todos en ella. Por la tarde otra, ¿y quién me manda a mí meterme allí? La inexperiencia, los años. Y me presento allí, contacto con los franquistas, eso es terrible, dramático. El teniente coronel Adámez, que mandaba un regimiento de la 19 División franquista, que estaba en la provincia de Cáceres, no me acuerdo el nombre, le tenía en la imaginación, se me ha ido. Conclusión, un capitán médico republicano, y le dice, ¿usted qué puesto tiene en el ejército de los rojos? Yo soy médico y era el jefe del hospital base de la 66 Brigada.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué no se ha pasado usted con los nacionalistas? Hombre, había dificultades, pues yo estaba en la retaguardia, etcétera. ¿De dónde es usted? De Murcia. ¿Conocía usted en Murcia a fulano y fulano, una familia? Y se ve que coincidió que él les conocía. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y había un oficial. ¿Y usted qué? Ah, yo soy teniente del ejército. Dice, ¿y en qué academia ha cursado usted estudios? No, yo no he estado en ninguna academia. Ah, no ha estado en ninguna academia. Así que usted es oficial del ejército del pueblo, de los rojos. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Una seña a los falangistas, apunten, fuego, España hace justicia. Así hacía justicia, sí. Y efectivamente es oficial. Francisco Adame Triana mandaba el segundo regimiento de la división franquista que estaba en Logrosán en Cáceres. Y estaba en el medio del dispositivo de esa 19 división y fue el que ordenó esos crímenes que se cometieron. Intento desde muchos años averiguar quién podía haber sido ese capitán médico del hospital base de la 66 División. He tenido algunas pistas, pero aún no he conseguido nada. Ahora voy a hablar del campo de concentración de Castuera, donde los meten. Bueno, como lo ha dicho Guillermo, estaba aquí en esa finca que ha nombrado, a las afueras de Castuera. Cerca estaba el cementerio. Y esta es una foto aérea de 1956 del vuelo americano, donde se ve todavía lo que era el campo. Aquí un dibujo donde se materializa de forma más precisa. Aquí estaba la Cruz de los Caídos en el frente y había 8 hileras de 10 barracones, 80 barracones. A otros momentos hubo más. Todo alrededor del campo garitas estaban custodiados y en la loma de la Sierra de la Posata 2 nidos de ametralladoras. El primero de los jefes del campo de concentración fue este capitán de la Guardia Civil, Ernesto Navarrete Arcal, un verdadero criminal de guerra. Y efectivamente en ese periodo, como lo ha recordado Guillermo, fueron donde se cometieron crímenes sin que quedase ninguna traza. Les voy a leer simplemente, es extraído de un libro de José Luis Gutiérrez Casalá de la Guerra Civil en la provincia de Badajoz, Represión Republicano-Franquista. Bueno, no, es un libro de poco interés histórico, pero aquí da una descripción de Navarrete que le corresponde totalmente. Dice, en este municipio de Fuente de Canto tuvieron lugar 302 ejecuciones, todas ordenadas por el capitán Ernesto Navarrete Arcal. Eso fue al principio de la guerra, colocado por las autoridades franquistas para practicar el sistema de paseo sin previo juicio. Este comandante de puesto fue el prototipo de militar que situaron en todas las localidades pacenses tras ser estas ocupadas por los rebeldes nacionalistas, con la principal misión de limpiar de rojos todos los pueblos. Eso entre comillas. Eso fue la tarea de Navarrete. Y como, bueno, ese campo de Castuera era un campo, clasificaron los prisioneros, claro, y no querían que los que estaban más señalados pudiesen escaparse. Y este es Manuel Carracedo Blázquez, capitán entonces del Servicio de Investigación Militar, de inteligencia militar, que fue el que se encargó de esa clasificación. Rellenaban una hoja, todo eso iba hacia los pueblos y de los pueblos venían los informes, y con arreglo a esos informes clasificaban a los prisioneros, y de ahí ya lo que los iba a ocurrir en los meses que seguían todo estaba designado. Ahora va a hablar mi padre de algunos aspectos de lo que ha vivido en Castuera, y eso son extractos de la entrevista que tuvo con Antonio y Guillermo, como le he dicho, en junio del 2004, cuando fueron a Burdeos a entrevistarle.
Y el 1 de mayo, ya se lo he dicho a ellos, o sea, todo eso se lo han llevado escrito ellos, todos. Y el día primero, se los he dicho a ellos, se ve que esos cabrones, perdonad por la expresión, habrán dicho republicanos, para que os acordáis del advenimiento del 14 de abril del 31, nos metemos en el campo de concentración. Y después, para que tengáis presente que la fiesta del trabajo, 1 de mayo, nos metemos en el campo de concentración de Cartera, que aquello era ya así, un campo acondicionado y preparado. Nos llevaron en camiones, yo no sé ni por dónde entramos. Alimentación, hay que reconocer que la economía en España estaba hundida y lo poco que había pues no lo iban a reservar para los prisioneros rojos, ¿no? Así que menos que lo indispensable para comer. No sé, nos daban una sardina o 2 sardinas, había que repartir la verdad. Y allí recibían ayuda al que podía. Los extremeños, las familias se sacrificaban y mandaban la ayuda que podían a los familiares que estaban en la cárcel, normal y humano, ¿no? Y yo, ¿sabes lo que hacía? Yo vendía bellotas. ¿Dentro del campo? Sí, los primeros días. Yo. Los extremeños, sabes que había muchas bellotas muy ricas, casi tan ricas como la jartana. Y decía, muchas veces envía estas bellotas, a ver si las puede vender por las barracas, porque los que no estaban incomunicados en los 80 teníamos libre acceso por el campo, a andar para arriba y para abajo. Y luego las bellotas. ¡Esta perlista, sinvergüenza! Dijo, si yo meto bellotas es para poder comer alguna bellota. Y después me daban alguna, cuando no las vendía todas, me daban alguna. A mí me ayudaron los de Castil Blanco, sobre todo Silverio Naveso Marupe y Miguel Fernández Talán, ese que vino de la República Argentina. Su mujer le llevaba un poco de harina, y yo no sé cómo se arreglaba. 4 o 5 cucharadas de harina en un poco de agua, lo calentaba y se lo comía. Y a mí me dejaba rebañar un poco, lo que les quedaba. Bueno, en la plaza, en la cabecera de la plaza, sí. Y allí Carasol con la camisa nueva, que tú bordaste. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Por la mañana y por la noche o...? Todos los días. Y allí un sacerdote, y hay una confusión también en eso. No sé si procede de la información vuestra o del muchacho de Mérida, lo atribuye a un oficial, un cura. Detrás del sermón, detrás de un cura, representante de Cristo sobre la tierra. Después del sermón nos dice: habéis sido vencidos por el mejor general, el mejor estratega, el enano del Padre. Y oíd bien lo que os digo. Para vosotros, republicanos, en España se han terminado los derechos, solo tenéis deberes a cumplir. Y una tarde, cantando Carasol, un oficial de Falange, debía ser andaluz, andaluz cerrado, por la forma de pensar. De frente con Carasol, y Carasol cada vez se cantaba peor. Y de frente con Carasol, y cada vez peor. El tío estaba rabioso, echaba agua. Despedidos de vuestros seres más queridos, si no se canta bien Carasol, no salís de aquí vivos. De frente con Carasol, peor. Rompan filas de la barraca. Carlos nos dijo el día de Nochebuena: esta noche os voy a dar veneno con sal a ver que reventáis. Tratamientos infligidos, terribles, horrorosos. Allí las atrocidades, los asesinatos formaban parte del orden del día. Otra cosa que vamos a poner en referente a Isaías Carrillo Sosa. Sí. Es Isaías Carrillo Sosa. Y ese no fue herido. Ese fue asesinado en la barraca número 80 cuando estaba matando los piojos. Porque había estado en la misma barraca con nosotros y al pasar con el cadáver en la manta, nosotros reconocimos la manta
Y cuando fuimos de nuevo nosotros a engrosar los grupos ya seleccionados para ser suprimidos en la barraca 80, nos enteramos de la forma que había sido asesinado. Y parece ser los mismos falangistas nos dijeron, porque los falangistas y los soldados a las barracas no incomunicados pues entraban, salían, hablaban, que le habían dado un permiso de 48 horas al falangista que había asesinado a Isaías. Marca asesinato, en el caso supuesto que hubiera sido herido, a un rojo herido por los falangistas no se descuida, asesinato. Y ahí volvemos pues a lo más dramático, esa noche del 7 de junio, que nos apartan, no sé, 40 o 45, clavan puertas y ventanas. ¿En el barracón 80? No, ¿En otro? no, en un barracón aparte ya, pero cerca de la salida del campo, donde todo estaba previsto. Oímos ruidos de camiones y seguro que eran los camiones que venían a buscarlo. Lo que pasa que nosotros eso no lo sabíamos, era angustioso eso. Lo que pasa es que esa noche o el día antes, don Antonio Valverde toma posesión de la dirección del campo y se ve que se opuso y dijo no, esta expedición no sale, y por eso estamos aquí. Por eso don Antonio Valverde, en mi vida olvidaré ese nombre. Era don Antonio Valverde Ferraras, como lo ha encontrado Antonio, que se opuso a esa saca, y por eso estoy yo aquí, si no, no hubiese estado aquí. Y ahora vamos a ver, estos son extractos de un documental de Irene Cardona después de la batalla sobre lo que fue la represión en Extremadura y particularmente en el campo de concentración de Castuera. Aquí está el que antes hemos visto de muy joven en Castuera, Manuel Carrecedo Blázquez, que fue el que clasificó todos los prisioneros. Y vamos a ver cómo habla tantos años más tarde. Acabó general ese hombre, como también acabó general Navarrete, general bajo el franquismo. Sí, yo lo monté en aquel campo de concentración porque había que recoger toda la cantidad de prisioneros que se habían hecho. El sistema que se llevó era, todos los españoles, se les preguntaba a sus pueblos, a la Guardia Civil, nos daban los informes, casi todos eran informes, se les mandaba para allá. Y por ese procedimiento, pues los 2000 que había en el campo de concentración quedaron reducidos a 200 o 250. Sanción allí no se puso ninguna. Es más, se les daba de comer, que traían bastante hambre. Y el comandante del campo era Navarrete, que era más falangista que los falangistas, un comandante de la Guardia Civil. El jefe de campo Navarrete pues, fue el que introdujo parte de lo que era la represión más fuerte en el campo de Castuera. Su nombramiento por las autoridades militares franquistas da a entender la clara función que querían que desempeñara el campo de concentración de Castuera en lo que es el final de la guerra. La misión de Navarrete en aquel momento y en aquella época fue única y exclusivamente vigilar el que nadie se escapara. Que hubiera cadáveres por algunas minas de hubiera allí, pues no me extraña, porque en aquella época pues aparecían muertos por todas partes, pero no creo yo que fuesen del campo de concentración. Más bien podían ser cogidos fuera, porque había una medio táctica, no escrita, pero sí consuetudinaria, que era eliminar a los extranjeros. O sea, el prisionero que se cogía extranjero, ese desaparecía. Es asombroso. Dice que quedaron 200, 250, o sea que como había 80 barracones, se traían 2 o 3 por barracón.
muy a gusto. Cuando en realidad, Antonio, entre 15 y 20.000 prisioneros pasaron por Castuera, y cuando se escapó mi padre el 4 de enero, en la misma documentación franquista que está en el expediente que Antonio encontró en el Archivo General de Administración en Alcalá de Henares, aún había más de 4.000 presos el 4 de enero de 1940. Aquí el telegrama, vamos a hablar de la fuga, esos documentos que encontró Antonio en Alcalá de Henares. Aquí la fecha es errónea, es de 1940, se ve que tenían un impreso del año anterior y lo guardaron sin darse cuenta, y aquí aparecen todos los nombres de los que se fugaron. Mi padre recordaba perfectamente del nombre de todos, lo comentará un poco más tarde, salvo uno que era Jerónimo Morgado Galán, uno que detuvieron el 19 de febrero en Fuerte Escusa. Y en realidad todo lo que comentó mi padre a Antonio en el 2004 y que está en su libro, está verificado aquí en las indagaciones que llevaron a cabo las autoridades franquistas. Así que la fuga ya la hemos visto. Se movieron por muchas zonas desconocidas, se guiaban por la estrella polar y tuvieron la suerte de llevar con ellos una geografía pequeña de España que consiguió mi padre acerca de un oficial republicano que era también de la provincia de Ávila, de Arenas de San Pedro, que no quiso unirse a la fuga, porque les dije en pleno invierno, iros a Francia, estáis locos, no lo conseguiréis, pero les dio ese libro de geografía y eso les fue de gran ayuda para encontrar de forma más o menos certosa el camino, porque claro, andaban de noche, cuando lucía la estrella polar sabían que iban para el norte, más o menos les guiaba, pero muchas veces seguro que andarían a contrasentido. Aquí voy a detallar algunos aspectos. Entonces escapan el 4 de enero de 1940, la primera noche se escapan al anochecer. Y la primera noche andan hasta Cabeza del Buey, se quedan escondidos allí entre unas piedras. Y después van a ir hasta Agudo, porque en Agudo estaba, lo ha dicho mi padre antes, la mujer de Miguel Fernández Talán, era el único que estaba casado y con 3 hijos. Su mujer y sus hijos estaban en Agudo. Fue a verlos, los demás se quedaron escondidos en el bosque. Un día más tarde se juntó con ellos y emprendieron de nuevo la marcha hasta Castilblanco. De Castilblanco era otro de los fugados, Silverio Naveso Marrupe. Entonces estuvieron escondidos allí en un gallinero del tío Juan. Silverio fue a su pueblo de noche, su hermana después vino con un saco lleno de comida y esa comida casi la tuvieron hasta el inicio de los montes de Toledo. Y el 4 de febrero van a llegar a Mora de Toledo. Aquí, lo que he señalado aquí con puntillas, es que por esta zona, Miguel Fernández Talán, del cual he hablado, su mujer estaba en Agudo y sus hijos también, abandonó la fuga. Ellos no se dieron cuenta sobre el momento, porque andaban unos tras otros, y al cabo de un momento se dieron cuenta que Miguel ya no estaba con ellos. Le estuvieron llamando, buscando, pero no le encontraron. Siguieron adelante, y eso lo sabemos porque en los archivos del Tribunal Militar Territorial I de Madrid está el expediente de Miguel Fernández Talán, que le van el 30 de enero, en la provincia de Ciudad Real, límite con la de Toledo, en una finca El Molinillo, le van a detener. Y le detienen nada más que estaban 17 detrás de él. 10 guardias civiles, encabezados por un sargento que se llamaba Antonio López Jiménez, y 7 falangistas somatenes, entre ellos el farmacéutico alcalde de Ventas con Peña Aguilera, José Moreno Litón,
que el 22 de abril de 1942, si bien recuerdo, una partida guerrillera del comandante Honorio Molina Merino, que se había echado al monte, le dio la muerte a José Moreno Litón. Y cabe la posibilidad, esto me lo ha dicho Benito Díaz, que eso lo hicieron porque Miguel Fernández Talán era de Villarta de los Montes, como también lo era el comandante Honorio, era el hijo del alcalde que fue fusilado en mayo del 39. Así que llegan el 4 de agosto a Mora de Toledo y ahí va a haber un acontecimiento. El que pasamos en el Olivares comiendo y bajo la lluvia, cómo atravesamos el río Algodón, los civiles que estaban allí, la majada de los pastores, con el firme propósito de comer queso. Por la violencia nosotros no podíamos imponernos para arrancar comida, conseguimos convencerles de que teníamos gran necesidad de ellos, nos ofrecieron de cenar con ellos garbanzos y fideos, que estaban muy ricos. Por fin se decidieron a matar un cordero, y cuando ya estaba a punto de comer el hígado, basadura, no sé qué, del cordero, porque ellos dijeron: comprendemos vuestra situación, pero es que estas 4 ovejillas es nuestro medio de vida, y un cordero, 2 corderos, pero en fin mataron uno. Y los civiles que se presentan, yo salí el primero, la mujer con el farol, nos salvó, que hacía oscuro como calor. Entro en la barraca y digo: los civiles, salimos corriendo. Ya lo he dicho ayer, yo con la manta en la rastra, piso la manta, me cayó un trompazo y alto a la Guardia Civil y pam, 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 pam. Y el extremeño se quedó: ¡alto a tu puta madre, cabrón! Y ese día habíamos tenido bombas de mar, nosotros lo enviamos a ellos. Y ahí Fulgencio, ya os lo he dicho, estuvo 2 o 3 días aislado, perdido, lo han cogido, lo han matado. Tenéis que procurar verle a ese hombre. Y ya os he dicho que más tarde le localizamos cerca del pueblo de Tembleque. Efectivamente, lo sorprende la Guardia Civil mientras estaba en esas chozas de pastores para intentar de obtener un poco de comida, y Fulgencio Morcillo Pulido, en los tiros que fueron, que se desapartó del grupo, pero dio la casualidad que 2 o 3 días más tarde le encontraron, porque iban todos para el norte. Pero voy a ir un poco más deprisa porque va avanzando el tiempo, y voy a ir hasta el 18 de febrero, cerca de Fuerte Escusa, donde van a coger al segundo. Y ahí lo va a comentar mi padre de nuevo. Conclusión, llegamos a la montaña, a los Montes Universales. Y el extremeño ese es el único que no recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre, no sé, no recuerdo. Porque había estado poco tiempo en las barracas con nosotros, es posible, debía estar en otra barraca. Y había un hombre allí que estaba cortando leña y uno guardando cabras o ovejas, y el maldito tabaco: voy a ver si me dan un pitillo. Y fue allá. Bueno, pues aquí te esperamos. Y ahí se confirmó lo que nos dijo el vendedor de los civiles y los falangistas, pues se ve que lo siguieron, a lo mejor algún chivatazo, o formaba parte de sus búsquedas. Bueno, os lo dije ayer también, silbamos, los guardias civiles silban, y el muchacho extremeño cayó en los brazos de la Guardia Civil. ¿Lo capturaron? Le cogieron, nosotros enseguida nos subimos en el montico más alto para observar sus movimientos. Al atardecer por la noche oímos disparos sueltos, o sea que él quiso escaparse o que lo asesinaron simplemente. Y yo había establecido un itinerario que cada uno tenía, y en el itinerario, lo dije ayer también ya, estaba pues el itinerario marcado. Y allá los tíos estos van para arriba, había un torrente ahí de Dioses Cristo en medio del bosque, una casa abandonada con fuego, imprudencias de eso, por si no nosotros no podíamos ver. Venían de vez en cuando, miraban, estaban ahí un momento, se marchaban al abrigo, porque hacía frío, al abrigo. Y fíjate qué cosa, es que es increíble. Yo se lo he dicho a ellos, digo, si yo que lo he vivido, y es que me parece materialmente imposible, y es la realidad, todo es verídico, aquí no hay nada,
ni de imaginario ni de inventivo. Nosotros decimos, bueno, majos, estáis 5 minutos, 10 minutos, venís, observáis, os metéis al abrigo, y nosotros tenemos que aprovechar la misma circunstancia que atravesamos el algodón, y nos salió como en ellos al dedo. Al otro lado del torrente, matorrales, maleza, ni nos vieron y continuamos. Efectivamente, aquí está el pueblo de Fuertescusa, y en el expediente de Jerónimo, que está también en Madrid, que he encontrado, le detuvieron en el cerro de la Fuente del Vaso o del Cáliz, que está aquí, y el torrente del cual habla mi padre es el río Escabas, que está, y esto es el puente de la Labrada. Fue por ese puente que pasaron, y aquí en la vista de Google Earth se ve los restos de, seguro que los guardias civiles estaban metidos en una u otra de estas casas que aparecen aquí. Y ya, bueno, voy a pasar porque tuvieron que atravesar el Ebro. Eso fue algo de bastante difícil, pero lo consiguieron y ya llegan al Pirineo, a la frontera francesa. Por Canfranc van a intentar pasar por la montaña, pero no va a ser posible, retroceden y finalmente pasan por el llano, y ahí lo va a comentar mi padre cómo ocurrió. Llegamos a Canfranc, sin saber qué era Canfranc, y sabíamos que estábamos cerca de la frontera, pero a qué distancia lo ignorábamos. Y vemos Canfranc, edificios similares, parecidos, un torrente, la estación de ferrocarril, la montaña a cada lado, y en el terraplén del ferrocarril, botes vacíos, latas de sardina, pero había un ruido más bajo. Con el ruido del torrente no se oía el ruido de las latas de sardinas en los botes al pisarlas nosotros. Y llegábamos ya a un momento que no había maleza alguna, terreno descubierto. No podemos continuar. Y sabe lo que hicimos, que es increíble. Al día siguiente por la mañana empezamos a andar por la montaña, por la nieve, con las albarcas en la mano, porque te corrías por la nieve, te esquiabas como los esquiadores, descalzo. Llegamos arriba del todo, bueno. Pero espérate, comida en ese trayecto, una noche, encontramos una casa de campo grandísima, y un corral delante de la casa, grandísimo, y estaba la puerta abierta, no estaba cerrada con llave. Y entramos, yo no sé, la gente estaba arriba durmiendo y no lo sabemos. Entramos y habían preparado la masa para hacer el pan el día siguiente. Así que la masa no podía llevártela, el pan no estaba cocido. Y conseguimos llenarnos el macuto, los bolsillos de harina. Y esa harina, con el agua o la nieve, nos sirvió de alimentación para atravesar la frontera. Y al llegar arriba, en la parte que estaba soleada, la nieve, pues podías andarte un día, pero en la parte que estaba la umbría, que no estaba soleada, la nieve estaba helada, pero completamente helada. Entonces con las navajas cortamos, porque hay maleza, había robles y otras clases de cachos de madera de 30 centímetros, por ejemplo, y hacerlos punta y clavarle e ir bajando. Y se clavaron, no sé, 3 o 4 veces, a lo mejor sobre 1 metro, 1,50 m. Pero la nieve, cuanto más helada estaba, pues era materialmente imposible. Y allí veis a mi pobre Tarifa. Yo no sé a la velocidad que se despeñó por el Pirineo. Y la suerte que tuvo es que no chocó con ninguna piedra, ni con algún arbusto, alguna encina. Y aterrizó aquí como un avión en una especie de explanada, se pone de pies. No, ir a buscarle por donde él se ha caído, imposible. Dejarla allí en el abandono, jamás. Así que él subiendo un poco, nosotros bajando un poco por distintos sitios, conseguimos reunirnos de nuevo. Desandar lo andado, que estuvimos en una cabaña de esos de los ganaderos que utilizan en la buena época, y tener que atravesar por Canfranc.
por donde no habíamos querido atravesar porque estaba descubierto el terreno. Y entonces comprendimos un poco dónde estábamos, en una zona militar. Allí tenían concentrados a los grupos de trabajadores condenados a rendición de pena por el trabajo. ¿Y sabes por qué lo supimos? Porque atravesamos los huertos del teniente tal, huertos del capitán fulano. Nosotros pensamos que serían militares. Claro, militares eran, pero eran militares que estaban allí pues controlando a los obreros que estaban condenados a trabajar. Así que continuamos andando y ahí hay un torrente, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo escrito, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Tuvimos que cogernos uno a los brazos del otro, porque la violencia ahí del agua, debido al desnivel del terreno, y así atravesamos, con agua hasta la cintura, en pleno invierno, más joven. Pasar al otro lado, y ahí caímos ya en la frontera. Un carabinero, que estaban metidos en las casas que tienen para alojamiento. Nos atravesamos, así en esas condiciones, fíjate el agua como estaba. Empezamos a andar y vemos Francia a 1 kilómetro. Allí saltábamos nosotros más que la cabra. Más que la cabra. Y entonces dijimos, porque había veces que los franceses devolvían a los españoles a Paquito. Y entonces decidimos andar por la montaña durante ciertos kilómetros y después ya pues, a las 10 de la mañana bajamos la carretera. Nos encontramos a un gendarme y nos llevan a la gendarmería, al puesto de la Guardia Civil. Mira, allí nos dieron un pan grande así y sardinas portuguesas. Bueno, aquí son los documentos, porque le metieron en el campo de concentración de Gurs, en los Bajos Pirineos. Efectivamente, en Francia la terminología oficial en aquella época era campo de concentración. Así lo denominaban. Eran campos de internamiento, no tuvieron que ver nada con los campos de concentración que hubo con la Alemania nazi, pero así lo llamaban. Y ahí establecen, y claro, viene la fecha claramente que dijo mi padre, el 22 de marzo 40 los meten en ese campo de concentración. Aquí está la ficha de mi padre y la ficha de los 3 que van a llegar con él. Estos documentos de archivos hay que saber, los establecieron las autoridades francesas. Después se fueron a París. Cuando los alemanes llegan a la capital en el mes de junio, recogen toda esa documentación y se la llevan a Berlín. Cuando los rusos llegarán al final de la Segunda Guerra Mundial a Berlín, cogen esa documentación y se la llevan a Rusia, la Unión Soviética, y lo han restituido a las autoridades francesas. Hay miles y miles de documentos relacionados con el exilio español que han estado en Rusia, y los rusos, la Unión Soviética, lo han estado mirando de muy cerca. Aquí, bueno, cuando van a llegar al campo de Gurs, estos 4 los van a decir, bueno, os alistáis en la legión extranjera y los batallones de marcha. Claro, Francia estaba en guerra entonces, os mandamos a España. Estos 2, Fulgencio Morcillo Pulido y José María Tarifa Trinidad, tuvieron que alistarse en la legión. Mi padre y Silverio Naveso Marrupe, esa foto es más antigua, no he conseguido fotos, es más reciente, fotos más antiguas de él. Ellos finalmente los dejaron tranquilos y se quedaron en Gurs y después fueron a otras partes. Y este es un retrato de Jerónimo Morgado Galán, el que cogieron en Fuerte Escusa el 18 de febrero de 1940, y mi padre siempre ha vivido con la idea que le asesinaron aquel mismo día, y lo dice en la entrevista, porque oyeron tiros al atardecer y eso pensó, pero no fue así. Es que no conocíamos su nombre y, como lo dice mi padre, efectivamente estuvo muy poco junto con él en el barracón, porque Jerónimo, que era del pueblo de Calamonte, en la provincia de Badajoz, cuando
volvió a su pueblo, le detuvieron, estuvo un mes en la cárcel en Mérida y 5 meses en el cuartel de la bomba en Badajoz. Y fue en el mes de septiembre que le metieron en Castuera. Y este retrato lo han hecho el 5 de agosto de 1940 en la prisión provincial de Cuenca, y lo hizo un artista, Lozano Moreno, que había hecho estudios de Bellas Artes en Valencia y era concejal de Tarancón. Le metieron preso allí en Cuenca y se pasaba el tiempo haciendo retratos de sus compañeros de cárcel. ¿Tengo tiempo todavía o no? Está muy justo. Estamos muy justo. Bueno, pero habla un poco también, pero bueno, esto es lo de Castuera. Voy a pasar muy rápidamente para no aburrir a la gente. Sí, voy a volver para atrás, simplemente. Como lo ha dicho Guillermo. Si quieres que haya un poquito de debate aquí. Sí, bueno, sí, voy a parar con eso y, bueno, hay cosas que no diré. Bueno, en el 2006 mi padre volvió a Castuera. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Bueno, lo siento, pero corre el tiempo, voy a tener que dejarlo. Igual vuelvo otra vez aquí para acabar con lo que sigue, pero bueno, si podemos intercambiar un poco con la sala. Tenía muchas más cosas que mostrar, pero bueno, lo vamos a dejar así y a ver si hay preguntas. Vale. Luis, este aplauso no es para ti, es para tu padre y sus compañeros. ¿Alguna cuestión, pregunta, comentario, por favor? Esto ve que ha quedado muy claro lo fundamental. Igual, Antonio, no. Bueno, pues si no hay, es que se nos ha hecho ya un poco tarde, son 2 horas, pues agradecemos a vosotros, a ti que has venido. 3 minutos más. Venga, por supuesto. Bueno, 3 minutos más. Bueno, la que van a ver aquí es Lucía Socam. Lucía fue a ver a Mecadec porque la Junta de Andalucía entonces dio un presupuesto y grabó un disco, Verdades Escondidas, sobre historias que le parecían relevantes de lo que fue la lucha contra el franquismo y los desgastes que ocasionó el franquismo en España. Ella misma, Lucía, es nieta de una mujer que fue asesinada en Gerena en julio del 38. Como no pudieron coger a los hombres, asesinaron a 17 mujeres que eran de Guillena en el cementerio de Gerena. Y claro, Antonio comentó la historia de mi padre y de sus compañeros de fuga y hizo escrito y una canción, y esta lo cantó, a ver si arranca, con motivo del 80 aniversario de
de la República en Francia, en Ile-sur-Tête, y se llama Albino Garrido. Donde se oyen los gritos del que recibe la paliza a la vez que su cuerpo se infecta de piojos y de sed. Donde se oyen los disparos de las arcas en el campo, las granadas dentro del pozo de la mina, en fila india ejecutador, donde el miedo es el pan de cada día, la angustia del no saber por qué, viendo cómo desaparecen compañeros, la pena del no saber qué hacer. Albino Garrido escapó del campo de concentración, muy lejos quedarán la tortura y el temor, la desesperación. Albino Garrido escapó del campo de concentración, por fin pudo cruzar la frontera y más allá encontrará su libertad, donde se suplica un poco de agua con ese olor peculiar de la suciedad que embarra con él por alambrada rodeado, donde los achiles de los picos golpean las costillas de los hombres y abren zanjas en el campo, donde los hombres dejan de ser hombres, donde ven cómo humillan a familiares y a duras penas consiguen llegar a verles. La presencia continua de la muerte, del hambre, del miedo, incita a escapar. Albino Garrido escapó del campo de concentración, muy lejos quedará la tortura y el temor, la desesperación. Albino Garrido escapó del campo de concentración, por fin pudo cruzar la frontera y más allá encontrará su libertad. El corazón de la Serena ve como en cazuela se da ejemplo a los rojos vencidos. Donde se oyen los gritos del que recibe la paliza a la vez que su cuerpo se infecta de piojos y de sed, donde se oyen los disparos de las sagas en el campo, las granadas dentro del pozo de la mina, en fila india ejecutador, donde el miedo es el pan de cada día, la angustia del no saber